Hoy no te vengo a hablar de una consola, vengo a despedirme de un pedazo de mi historia como jugador. La Nintendo Switch no fue solo una máquina para jugar, fue el puente que me reconectó con Nintendo después de muchos años. Y aunque me alejé por un tiempo, bastante tiempo, fue la Switch la que me trajo de vuelta. Fue aquí donde viví mi primer Zelda con Breath of the Wild, donde por fin entendí por qué Sonic marcó a tantas generaciones y donde volví a sentir esa magia que solo Nintendo sabe dar. Y ahora que estamos a solo una semana de la llegada de su sucesora, la Switch 2, siento que no podía simplemente avanzar sin antes mirar atrás. Este video es un homenaje, una carta de despedida a una consola que me hizo volver a soñar como cuando era niño. Así que hoy te invito a acompañarme a recordar todo lo que fue la Nintendo Switch, lo bueno, lo malo y lo increíble que nos dio desde el 2017, porque esta no es solo la historia de una consola, es la historia de cómo volvió a encender una chispa en el corazón de millones de jugadores, y por supuesto incluyendo el mío. Empecemos con lo que no salió también con la Nintendo Switch, porque sí, esta consola nos dio muchas alegrías, pero también nos hizo renegar más de una vez, y como buen fan, creo que hay que ser justos y reconocer cuando las cosas se pudieron hacer mejor. Para empezar, el arranque no fue precisamente el más sólido, veníamos del fracaso de la Wii U, una consola que muchos ni siquiera entendieron, y Nintendo estaba en una situación delicada. La Switch se sentía como un último intento para salvarse del hoyo, y muchos no confiábamos del todo. Su diseño híbrido se veía interesante, pero también algo improvisado, como si fuera una idea reciclada de lo que pudo haber sido la Wii U en primer lugar. De hecho, para muchos, la Switch parecía más una tablet con controles pegados a los lados que una consola como tal. Yo mismo la veía y pensaba, ¿esto va a funcionar de verdad? ¿No se me va a descomponer la mochila? No ayudó mucho que al principio estuviera medio huérfana de juegos, más allá de Zelda Breath of the Wild, que sí, fue un bombazo y prácticamente era lo único que jugaba, ya que no había mucho más. Los primeros meses se sintieron vacíos. Yo recuerdo prender la consola, ver la eShop y nada, todo muy limitado. Y cuando llegaban nuevos títulos, muchos eran por reciclados o juegos independientes que, aunque tenían su encanto, no justificaban una compra impulsiva para todos. Y luego vino el infame Joy-Con Drift. Aquí sí, de plano, no hay defensa posible. Nintendo la regó durísimo. Que se te descomponga un control solo por jugarlo es algo inaceptable. Yo tuve que cambiar de Joy-Con más de una vez y no soy precisamente un jugador salvaje. Y lo peor es que sabían del problema y tardaron años en admitirlo oficialmente. Muchos usuarios fuera de garantía se quedaron con el coraje y el gasto. Para una consola que presume de innovación, este fallo fue catastrófico y en lo personal la causante que abandonara mi Switch por más de 5 años. No tenía para Joy-Cons nuevos y juegos, era uno u otro, y después de un tiempo no tuve para ninguno. Y no es mentira, pasaba por una muy mala racha en esa época. Y ya que estamos hablando de errores, no podemos ignorar la facilidad con la que se pirateó la consola. Las primeras versiones eran prácticamente un buffet para los hackers. Salieron métodos inimaginables y muy tentadores, la verdad, pero ya había tenido muy malas experiencias con la modificación de consolas, así que mejor opté por guardarla para cuando mi vida se compusiera. Y sobre esto, es obvio que cuando una consola se vuelve tan vulnerable, se corre el riesgo de que el ecosistema entero se vea afectado. Nintendo tuvo que parchar, relanzar modelos y seguir batallando. Era como una guerra sin fin, aún a día de hoy que está a fin de su ciclo de vida. En 2020, la cosa se puso todavía más difícil con la llegada de la PlayStation 5 y la Xbox Series S y X. La Switch, con su hardware más modesto, quedó en desventaja técnica. Mientras los demás presumían su 4K, Ray Tracing y discos duros ultra rápidos, nosotros seguíamos con tiempos de carga eternos en algunos juegos y gráficos que a veces se veían como de Nintendo 64. Ojo, eso no siempre arruinaba la experiencia, pero sí dolía ver cómo la competencia se alejaba tanto en términos de potencia. Y ni qué decir de la memoria interna, 32 GB de almacenamiento en pleno 2017, ¿en serio Nintendo? Algunos juegos ni cabían completos en la consola, tenías que comprar micro SD sí o sí. Encima, muchos títulos físicos no traían todo el contenido y tenías que descargar parches enormes. Eso le quitaba lo mágico a tener el cartucho físico, parecía que ni siquiera te estaban vendiendo el juego completo. Otro punto flojo fue el abandono o más bien falta de interés real por los third parties durante los primeros años. Las grandes compañías no querían portar sus juegos a una consola con limitaciones gráficas tan grandes. Sí, tuvimos milagros como The Witcher 3 en Switch, pero muchos otros juegos simplemente no voltearon a vernos. Sentías que tenías una consola divertida, pero que no estaba realmente en el radar de los gigantes. Y encima de todo, la batería de los primeros modelos era bastante deplorable. Para una consola portátil era una decepción. Yo me llevaba la Switch de viaje y tenía que andar con el cargador como si fuera un celular. Nintendo corrigió esto después con la revisión del 2019, pero para muchos ya era tarde. Finalmente, el tema de la pantalla. La del modelo original era fácil de rayar, de manchar y dejar marcas con el dock, y cuando pagas una buena lana por una consola esperas algo resistente. Sí, luego llegó el modelo OLED con mejoras, pero para quienes compramos el modelo base desde el día 1, pues ni modo, nos tocó sufrir.
Ahora sí, hablemos de lo bueno. Cuando la Switch llegó en 2017, muchos la vieron con escepticismo. De hecho, la prensa y varios jugadores la llamaban simplemente una tablet con controles, y bueno, no estaban tan alejados en lo visual. Pero lo que Nintendo hizo fue transformar ese diseño que parecía improvisado en una experiencia de juego que enamoró a millones. Tomaron una idea arriesgada y la convirtieron en una consola que terminó marcando época. Lo primero que hizo especial a la Switch fue su propuesta híbrida. En lugar de dividir esfuerzos entre una consola portátil y una de sobremesa, como lo hacían con la 3DS y la Wii U, esta vez dijeron, ¿y si hacemos una consola que sea ambas? Y lo lograron. Yo no sé ustedes, pero esa sensación de poder jugar Zelda en mi sala y luego llevarlo en la mochila como si nada, fue algo que no se había visto nunca. O sea, ya existían consolas portátiles, sí, pero no con esa fluidez. Poder pasar de la tele al modo portátil con solo colocarla o quitarla del dock, eso fue un antes y un después. Ahora podrías llevártela al parque o distraerte durante un viaje en el transporte, aunque, claro, si eres de México o de Latinoamérica, igual te pensabas 2 veces sacarla en el metro o en la combi, porque acá está medio peligrosa la cosa, pero la opción estaba ahí y eso fue revolucionario. El diseño también tiene lo suyo. Al principio muchos decían que parecía un prototipo o que se sentía frágil, pero con el tiempo te das cuenta de que Nintendo sí pensó en cada detalle. La pantalla táctil funcionaba bien, el dock era sencillo pero práctico, y los Joy-Con, bueno, fuera del famoso drift, eran una maravilla. Poder separarlos y jugar con un amigo en cualquier lado, sin cables ni accesorios extras, salvo las correas, era una joya. Era como tener una consola modular que se adaptaba a tu forma de jugar. Lo más importante, al dejar atrás la vieja costumbre de lanzar juegos por duplicado, uno para la consola de sobremesa y otro para la portátil, Nintendo unificó su enfoque. Eso permitió que todo el peso de su desarrollo creativo cayera sobre una sola plataforma. Ya no tienes que andar comprando 2 versiones del mismo título, como pasaba con la Wii U y la 3DS. Eso hizo que cada juego tuviera más valor y que los lanzamientos se sintieran más importantes. Para los jugadores eso fue un alivio y para Nintendo una jugada maestra. Y bueno, Breath of the Wild, ¿qué les digo que no se haya dicho antes ya? Este fue el estandarte de lanzamiento, juego que redefinió a Zelda, el género de mundo abierto que sinceramente me voló la cabeza. Simplemente no podía creer que saga tan maravillosa me perdí toda mi vida. Es de esos títulos que te hacen pensar, ok, esto justifica comprar la consola. Luego vino Super Mario Odyssey y ahí Nintendo volvió a demostrar que cuando se trata de reinventar a sus grandes franquicias nadie lo hace mejor, nadie. Mario regresó a la exploración, pero con una jugabilidad que se sentía moderna, fresca y llena de detalle, que te sacaba una sonrisa constante. Yo no paré de jugarlo hasta sacar las 880 energías escondidas y comprar las 119 restantes para tenerlas todas. Y no solo brillaron sus títulos, Nintendo logró algo que muchos creían imposible, atraer a third parties importantes. Ver Doom corriendo en la Switch fue algo surreal, o The Witcher 3 que, aunque tenía sus recortes gráficos, podías llevarlo contigo a todos lados. Eso era impensable años atrás. ¿Quién diría que un RPG de esa escala iba a terminar jugándose en una consola portátil de Nintendo? Fue una locura, pero funcionó, y eso nos dio una biblioteca mucho más variada con el tiempo. Otra de las grandes fortalezas fue el multijugador local. Los Joy-Con que ya mencioné hicieron que compartir juegos con alguien fuera facilísimo. No necesitabas comprar otro control ni nada extra. Juegos como Mario Kart 8 Deluxe, Smash Bros Ultimate o Splatoon 2 aprovecharon esta función como pocos. Mientras otras consolas iban de lleno al online, Nintendo recuperó la magia del juego en grupo. Ese donde todos se ríen, gritan y se divierten en la misma sala. Y esa experiencia, la verdad, no tiene comparación. Me hizo recordar cuando jugaba con mis primos. Y hablando de magia, la Switch se convirtió sin querer en el hogar de los indies. Juegos como Hollow Knight, Celeste o Stardew Valley encontraron en esta consola su lugar ideal, porque no solo era fácil portarlos, sino que se sentían bien en la Switch. Esa mezcla de portabilidad, con controles cómodos y una interfaz simple, lo hacían más disfrutables que en otras plataformas. Yo me clavé horas con indies que en PC nunca hubiera probado, solo porque en la Switch me los encontraba en la eShop y se me antojaban ahí mismo. Eso solo lo logra una consola que te atrapa. Y hay algo más que valoro muchísimo. Nintendo no abandonó el formato físico. Mientras todos se iban al digital sin mirar atrás, ellos siguieron sacando juegos en cartuchos. Para los que nos gusta coleccionar, ver nuestras repisas llenas de cajitas de Switch es un placer que otras consolas ya no ofrecen igual que antes. Es como un guiño a los que crecimos con cartuchos, pero en pleno siglo XXI. Esa mezcla de nostalgia y modernidad es parte del encanto de la Switch. Y antes de que se me olvide, prepárense porque lo que se viene está de locos. Este 5 de junio en el canal vamos a tener el unboxing en vivo de la Nintendo Switch 2 en cuanto vaya a recogerla. Vamos a ver juntos si vale la pena o si Nintendo nos la aplicó otra vez. Pero eso no es todo. Durante ese directo voy a estar regalando premios en vivo a los suscriptores y si te vuelves miembro del canal te tengo sorpresas todavía más perronas. Tanto juegos de Switch 1 como figuras de anime y hasta accesorios para tu Nintendo Switch 2 para que también la estrenes con todo. Así que si no estás suscrito, este es el momento. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias la neta. Ustedes hacen que todo esto valga la pena. Así que ya saben, no se pierdan el directo el 5 de junio, con la nueva consola ya en mis manos. Bueno, continuemos con el video.
Y ahora sí, vamos a lo increíble, porque lo de la Switch no es solo una buena consola, es un fenómeno que marcó época. Desde que salió, Nintendo no se quedó con los brazos cruzados. La Switch fue evolucionando, sacando versiones que no solo mejoraban la experiencia, sino que también hablaban directamente a diferentes tipos de jugadores. No fue una consola más, fue la consola que puso a todos a voltear a ver qué estaba haciendo Nintendo. Empezando con la Switch Lite, que aunque sacrificaba ciertas funciones como los Joy-Con removibles o el soporte para conectarse a la tele, ofrecía una alternativa muy atractiva para quienes querían algo accesible, ligero y 100% portátil, perfecta para los que no necesitaban la consola enchufada a una pantalla, sino que preferían jugar tirados en la cama, en el camión o mientras esperan en la fila del banco. Y sí, fue un movimiento inteligente. No todos quieren o pueden pagar por la experiencia completa, y aquí Nintendo dio en el clavo. Luego llegó la Switch OLED y aquí Nintendo se lució. La pantalla OLED de 7 pulgadas fue una joyita, colores más vivos, negros más intensos y una calidad visual que, aunque la consola por dentro seguía igual, hizo que jugar en modo portátil fuera otro nivel. Honestamente solo me la llegaron a prestar, pero después de probar la OLED, volver a la Switch normal se sentía como ver pelis en una tele viejita de tubo. Es un upgrade que no sabías que necesitabas hasta que lo pruebas, y mejor olvidar si no te lo puedes permitir. Pero lo que de verdad me vuela la cabeza es cómo Nintendo convirtió la Switch en un objeto de colección, y no exagero. Las ediciones especiales han sido una locura, desde versiones dedicadas a Zelda, Animal Crossing o Pokémon, y hasta Joy-Con temáticos, una verdadera delicia para los que somos fans y también coleccionistas. Yo todavía me arrepiento de no haber comprado la edición de Zelda Tears of the Kingdom el día que salió. Literal, se convirtió en una pieza de museo en cuestión de horas, y esto va más allá del diseño. Cada edición especial representa una conexión emocional con los juegos, con los personajes, con la nostalgia. Hay quienes la compran solo para tenerlas en vitrina, y sí, eso también es parte de la magia de Nintendo, que cada consola cuenta una historia. Pero no olvidemos lo más importante, la Switch está a punto de convertirse en la consola más vendida de todos los tiempos. O sea, no es cualquier logro, estamos hablando de destronar a la mismísima PlayStation 2, que durante décadas fue intocable, y lo mejor es que lo está haciendo a su manera, sin copiarla a nadie, que al contrario, hoy en día ya todos están tratando de copiar a la Switch. Ahí tienes a la Steam Deck, la ROG Ally, la Lenovo Legion Go, todas tratando de replicar el concepto híbrido que Nintendo popularizó. Incluso se rumorea fuerte que tanto PlayStation como Xbox ya están trabajando en sus propias versiones de consolas portátiles. Nintendo puso el estándar y ahora todos van detrás. ¿Quién lo hubiera dicho? Esa tablet con controles que muchos menospreciaron en 2017, hoy es el molde que toda la industria quiere seguir, y lo más gracioso es que todo el mundo le está tirando caca a la Switch 2 por ser continuista, pero en fin. Y si a eso le sumas la brutal cantidad de juegazos exclusivos que siguen llegando, pues sí, la Switch no solo se mantiene vigente, sigue siendo el referente. Zelda, Mario, Metroid, Splatoon, Pokémon, cada entrega eleva más la calidad, y lo mejor es que a pesar de que ya pasaron más de 7 años desde su lanzamiento, la consola sigue recibiendo juegos con la misma fuerza que al principio. Pocas plataformas pueden decir lo mismo, tan solo nosotros los verdaderos fans aún estamos esperando a Metroid 4, que aunque ya está confirmado, solo tardó en salir toda la vida útil de la Switch. Y claro, la portabilidad sigue siendo su carta más fuerte. Esa idea de poder llevarte una consola completa donde sea, sin cables, sin instalaciones pesadas, sin sacrificar la experiencia, es simplemente brillante. La Switch no es solo una consola para jugar en casa, es una consola para la vida diaria, para el ritmo de cada quien. La sacas en la sala, en el parque, en el baño, sí, también cuenta, y la experiencia sigue siendo igual de divertida. Por eso, más que una consola, la Switch se convirtió en una plataforma cultural. No solo cambió la forma en la que jugamos, sino también cómo interactuamos con los videojuegos, cómo los coleccionamos, cómo los compartimos. Es una consola para niños, para adultos, para papás, para mamás, para streamers, para jugadores casuales y hasta para esos gamers hardcore. Esta consola es para todos, y ahí es donde Nintendo la rompió, porque más allá de los gráficos o la potencia, nos entregaron una consola con alma, con propósito, con visión, y eso en una industria tan saturada de más de lo mismo se agradece enormemente. Y aquí estamos, al borde de decirle adiós a esta consola que tanto nos dio. No es solo lo que logró en su momento, sino el impacto emocional que nos dejó. Aunque algunos la jugamos desde el 2017, ya estamos en 2025. En cualquier momento estaremos sosteniendo la Switch 2 en nuestras manos. La despedida de esta consola es inevitable, y aunque muchos ya la han guardado para dar paso a la nueva generación, todos sabemos que llegará ese día, el día en que juguemos nuestra última partida en ella, el día en que apaguemos nuestra Switch por última vez, y después de ese momento simplemente ya no volverá a sentirse igual. Disculpa si mi tono de voz se escucha distinto, pero este sentimiento de despedida es tan agridulce. Esta consola significa tanto para mí, porque ha sido mi mejor amiga, una que me acompañó en momentos muy duros de mi vida, y aunque solo llevo un año dedicando mi canal a ella, elegirla por encima de todas las demás fue sin duda la mejor decisión que he tomado. La Switch me ha visto reír, emocionarme, y aunque no quisiera admitirlo, incluso me ha visto llorar. No es solo una consola, es un símbolo de nuestra nostalgia, un reflejo de nuestra niñez. Nos regaló momentos épicos, jugar en cualquier lugar, compartir partidas en el sillón con familiares o amigos que tal vez ya no están, y vivir esas historias únicas que solo Nintendo sabe contar.
pero lo que más me emociona y al mismo tiempo me rompe un poquito el corazón es pensar en el momento que la guardemos. Tal vez quede como un bonito recuerdo en una estantería, en ese rincón especial donde al mirarla revivamos todo lo que compartimos con ella, momentos que se van a quedar para siempre en nuestro corazón. Solo les voy a pedir un favor: el día que decidan apagar su Nintendo Switch por última vez para dar paso a la Switch 2, que sea con un juego increíble, uno de esos que te haga decir: este es el mejor juego del mundo. No importa si es otro Zelda, Bayonetta o hasta ese juego raro que solo tú conoces, lo importante es lo que te haga sentir. Y aunque muchos de estos títulos los podremos seguir jugando en la sucesora, créeme cuando te digo esto: cuando tengas la Switch 2 en tus manos, esta consola, la que hoy estamos despidiendo, ya no la volverás a tener entre tus manos de la misma forma, ya nunca la volverás a disfrutar como antes. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido, y no olvides seguirme para que no te pierdas el unboxing y los futuros videos de la Switch 2. Nos vemos muy pronto, guardianes de la Switch.